Los mormones adoran a José Smith, ¿verdadero o falso? Adoración o reverencia. Analizaremos este tema, gracias por acompañarnos. Bienvenidos de nuevo a Evidencia Sud Sin Fronteras. Hoy abordaremos una acusación persistente que se lanza contra los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que adoramos al profeta José Smith. Esta es una acusación que malinterpreta por completo nuestra doctrina y práctica. La respuesta es clara y enfática. Adoramos únicamente a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. José Smith es nuestro profeta de la restauración y le rendimos honra y reverencia, una distinción crucial que vamos a explorar a fondo. El problema radica en quienes se oponen a la restauración, toman cualquier muestra de respeto hacia el profeta y la magnifican llamándola adoración, para justificar su rechazo a la obra que Dios restauró por medio de él. Hoy demostraremos que la manera en que honramos a José Smith está profundamente arraigada y es totalmente bíblica. El fundamento bíblico de la honra a los mensajeros de Dios desde el principio. Dios ha requerido que su pueblo no solo le obedezca a él, sino que también respete y siga a los mensajeros que él escoge. Este no es un concepto nuevo o mormón, es un patrón constante en las Santas Escrituras. El pueblo de Israel y Moisés, el ejemplo más claro, es el de Moisés, el gran profeta y libertador de Israel. El pueblo no adoraba a Moisés, pero lo honraba y obedecía de una manera que equivalía a obedecer a Dios mismo. En Éxodo leemos: y vio Israel aquel gran hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temía a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Observen la conjunción: creyeron en Dios y en Moisés. Su fe en Dios se manifestó a través de su confianza en el profeta que Dios había levantado. La desobediencia a Moisés era tratada como desobediencia a Dios, como se ven los juicios que cayeron sobre aquellos que se rebelaron contra su autoridad como Coré. La honra de los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob. La memoria de los patriarcas es honrada a lo largo de todo el Testamento. Dios constantemente se refiere a sí mismo como el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Sus nombres no solo son historia, son el fundamento de la promesa de Dios a su pueblo. Honrar a Abraham como padre de la fe y mantener su legado no es adoración, es reconocer el canal de convenio y bendición que Dios estableció. Usar su nombre es invocar la fidelidad de Dios. El respeto por reyes y profetas ungidos. Incluso los reyes que a menudo compartían la autoridad con los profetas eran vistos como ungidos de Jehová. Pensemos en el rey David. A pesar de sus graves errores, Saúl dudó en levantar su mano contra él, porque David era el ungido de Jehová. Esto demuestra una profunda reverencia por la autoridad que Dios inviste en esa persona. Los profetas como Elías y Eliseo eran honrados con tanta seriedad que sus palabras eran ley y su poder incluso después de la muerte era recordado. Un ejemplo asombroso se encuentra en Reyes, donde un hombre muerto revive al tocar los huesos de Eliseo. Este evento no inspira a la adoración de Eliseo, sino que valida el poder de Dios manifestado a través del profeta. El precedente en el Nuevo Testamento, apóstoles. En el Nuevo Testamento, los apóstoles de Jesucristo como Pablo son tratados con inmensa autoridad y respeto. Sus cartas no se leen como simples consejos, sino como escritura sagrada. La palabra autorizada de Dios a sus iglesias. El apóstol Pedro incluso reconoce la autoridad y la sabiduría de las escrituras de Pablo. Al honrar al apóstol Pablo, la iglesia primitiva no lo adoraba, estaba honrando al mensajero y el mensaje de Cristo que él transmitía. Ahora desglosemos algunas expresiones específicas de honra y reverencia a los profetas en las Escrituras. Para reforzar la base bíblica de la honra de los siervos de Dios, veamos expresiones específicas de reverencia, respeto y fe en el mensajero, las cuales distinguen claramente la honra de la adoración. El reconocimiento y la fe en el profeta como servidor de Dios. Al ver el poder manifestado en el Mar Rojo, la Escritura dice
que el pueblo temía a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. La fe en el profeta es presentada aquí como un acto que acompaña y complementa la fe en Dios. Es el reconocimiento del canal divino. Samuel el profeta, varón de Dios. Cuando se buscaba a Samuel fue descrito con un lenguaje de profunda reverencia. He aquí, hay en esta ciudad un varón de Dios que es varón de respeto. Todo lo que él dice acontece. El profeta es, por su oficio y por la veracidad de su palabra, digno de respeto y de ser tenido en alta estima. Samuel el temor reverente. Tras un prodigio que confirmó las palabras de Samuel, el texto relata que todo el pueblo teme en gran manera a Jehová y a Samuel. Este temor no es un terror, sino es un temor reverente a profundo respeto que se extiende de la deidad al mensajero ungido, reconociendo la autoridad que Dios le ha delegado. La condición para la prosperidad. En un mandato clave que conecta la obediencia con la bendición se ordena: creed en Jehová vuestro Dios y seréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. El acto de creer a los profetas es una acción de fe requerida a una llave para la prosperidad. Recepción del apóstol Pablo. Al recordar cómo fue recibido el apóstol Pablo, dice que no fue menospreciado, sino que lo recibieron como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Esta es una expresión de la máxima honra que se puede rendir a un ser humano sin caer en la adoración, reconociendo en él un representante directo y sagrado del Salvador, el lenguaje de exaltación y honra a sus líderes. Eliseo honra a Elías. Al ver a Elías ser llevado, Eliseo clama: Padre mío, carro de Israel y a su gente de a caballo. Llamar a Elías el carro y a la gente de a caballo de Israel es una forma poderosa de exaltación, reconociendo que la fuerza y seguridad de la nación residían en el poder espiritual de su profeta, no en sus ejércitos. El concepto judío en la honra al sabio. Además del fundamento bíblico, la tradición judía presente en el Midrash y en el Talmud refuerza este patrón. El concepto de honrar a la Torá o a la ley se extiende para incluir la honra debida al sabio rabino que transmite e interpreta esta ley. Aunque la adoración es estrictamente para Dios, se enseña que el honor rendido a un maestro de la Torá o un líder espiritual es tan crucial que en ciertos aspectos equivale a honrar la palabra misma de Dios. Esto establece que el respeto hacia el mensajero es esencial para recibir y vivir el mensaje divino, apoyando la distinción entre honrar el oficio sagrado y adorar a la deidad. Esta colección de versículos enfatiza no solo la reverencia, sino también la obediencia y el doble honor que se debe a los siervos de Dios en sus funciones, lo cual es esencial para establecer la diferencia con la adoración. Veamos otros más: mandatos de honra, respeto y gran estima. El Nuevo Testamento da instrucciones muy directas a los miembros de la Iglesia. Tesalonicenses. Este pasaje es uno de los más explícitos sobre la actitud debida a los líderes. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonesten, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Enfatiza el reconocimiento de mucha estima, honor y valor, y el amor no por la persona, sino por causa de la obra que realizan. Esto subraya la honra del oficio. Timoteo, doble honor. Pablo instruye sobre la remuneración y el respeto a los líderes. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Enfatiza el doble honor, una referencia que a menudo incluye respeto y apoyo material para aquellos que administran y enseñan, elevando el valor de su servicio. Romanos, rendir honor. Aunque se aplica a autoridades civiles, establece un principio universal de respeto. Al que deban respeto, muéstrenle respeto. Al que deban honor, ríndanle honor. Enfatiza el honor, no es una opción, sino una deuda y un deber que debe pagarse al que lo merece.
Mandatos de obediencia y sujeción, Nuevo Testamento. La reverencia por el profeta se traduce directamente en la aceptación de su autoridad. Hebreos, obediencia a los pastores. Un mandato directo a los miembros de la iglesia. Obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Enfatiza la obediencia y la sujeción. El reconocimiento de la autoridad superior es un acto de sabiduría espiritual para el beneficio propio del creyente. Ejemplos de sostenimiento en el Antiguo Testamento. El honrar a un líder también se manifiesta con el sostenimiento físico y espiritual. Éxodo, Aarón y Hur sostienen a Moisés. Durante la batalla contra Amalek, la victoria dependía de Moisés manteniendo sus manos levantadas. Sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra, la pusieron debajo de él, se sentó sobre ella y Aarón y Hur sostenían sus manos uno a un lado y el otro al otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Enfatiza el sostenimiento físico y espiritual del líder por parte de sus ayudantes como un acto de reverencia y obediencia que garantiza la bendición de Dios sobre el pueblo. Estos versículos y otros establecen firmemente que la honra hacia los siervos de Dios es mandada por Dios, específica, usando términos como doble honor, mucha estima, sujeción, condicional, por causa de su obra y oficio, necesaria para la prosperidad espiritual del pueblo, y espero que esta colección robustezca perfectamente tu análisis en el podcast. Estos pasajes y conceptos demuestran que la reverencia de los santos de los últimos días hacia José Smith no es una práctica nueva, sino la continuación de un patrón escritural inmutable de honrar a aquellos que Dios escoge cómo transmitir sus verdades. Análisis y reflexión. Honrar a José Smith como profeta, como hemos visto, el acto de honrar a los siervos de Dios es un patrón bíblico de larga data. Honramos a José Smith por las mismas razones que Israel honraba a Moisés o que la iglesia primitiva honraba a Pablo. Por ser el canal de la restauración, José Smith no es una fuente, sino es un canal. Honrarle es honrar a Dios por haber elegido restaurar las verdades, los convenios y la autoridad del sacerdocio a través de él. Si despreciamos al mensajero, inevitablemente despreciamos el mensaje. Por su sacrificio y testimonio, él selló su testimonio con su sangre. Honramos su valentía y su fidelidad. Al recordarlo y estudiar su vida, se fortalece nuestro testimonio de Jesucristo, pues la mención entera de José Smith fue testificar de la divinidad de Jesucristo y restaurar la iglesia. El mandamiento de Jesús, el propio Salvador, enseñó la importancia de honrar a sus mensajeros. En Mateo, Jesús dijo: el que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Esta escritura es la clave. La recompensa que recibimos es por recibirlo como profeta, es decir, por honrar su llamado divino. Quienes se nieguen a honrar a José Smith como profeta no solo rechazan al hombre, sino que rechazan la recompensa y el mensaje que Dios entregó a través de él. Así vemos que los que acusan a los santos de los últimos días de adorar a José Smith simplemente están creando una justificación para su incredulidad. Nosotros vemos el cuadro de José Smith no como un ídolo, sino como el retrato de un hombre que amó a Dios, que nos dio el libro de Mormón y que restauró el Evangelio. Lo respetamos, lo admiramos, pero nuestra adoración, nuestro corazón y nuestra alma pertenecen enteramente a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. Esperamos que esta exploración te ayude a distinguir la diferencia esencial entre la adoración que se le da solo a la deidad y la reverencia que se le debe a los siervos que Dios elige. El patrón es el libro de Mormón. Hemos visto que honrar a los siervos de Dios es un patrón constantemente en la Biblia. Ahora recurramos al libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo, que es precisamente el registro que José Smith sacó a la luz. Este registro sagrado refuerza una y otra vez que la prosperidad de un pueblo está directamente ligada a cómo reciben y siguen a los profetas. La veneración del profeta Nefi honra como seguridad del pueblo de Leí. No solo siguió a Nefi, sino que lo honraron como su líder y protector. Cuando las envidias de sus hermanos se hicieron peligrosas, el Señor ordenó al pueblo que hieran y lo pusieron por líder.
Al honrar a Nefi como su guía, el pueblo se salvó de la destrucción y prosperó en la tierra de Nefi. Su recuerdo era honrado por generaciones como el gran visionario que condujo a su pueblo. La aceptación de Alma, el sumo sacerdote, honra a través del cambio. En Mosía 26 vemos a Alma, el mayor de una posición de gran autoridad espiritual. Aunque un grupo de disidentes rechazó su autoridad y el mensaje, el pueblo fiel a Cristo honró el llamamiento de Alma y lo siguió en las aguas de Mormón para hacer un pacto con Dios. Alma no buscaba adoración, sino obediencia a los mandamientos y a la autoridad que Dios le había dado. Honrar a Alma era la forma en que el pueblo demostraba que su corazón estaba con Dios. La reverencia por Samuel el amanita, honra frente al peligro. La predicación de Samuel fue extremadamente impopular y peligrosa. Sin embargo, aquellos nefitas que se arrepintieron y creyeron en sus palabras proféticas demostraron su honra al arriesgarse a ser arrestados para ir a buscar a Nefi, el hijo de Elamán, y ser bautizados. El acto de creer en el profeta en medio de la persecución es la máxima expresión de honra y fe. Su fe en Dios se manifestó a través de su fe en la palabra del profeta. El libro de Mormón no deja dudas. La clave para que el pueblo de Dios permanezca en el sendero es honrar, creer y seguir la voz de los profetas que Dios les enviaba. Honrar al profeta es un acto de fe en Dios. La definición de adoración en la revelación moderna. Finalmente, volvamos a la revelación moderna a través de José Smith para entender qué es la adoración en nuestra fe y por qué está reservada solo para Dios. El primer mandamiento es universal. El primer mandamiento sigue siendo: no tendrás dioses ajenos delante de mí. La primera visión de José Smith no cambió esta verdad fundamental. La confirmó. Él vio a Dios el Padre y a su Hijo Jesucristo. La adoración es por mandamiento. Las revelaciones dadas a José Smith son explícitas sobre a quién adorar. El Señor declara la necesidad de adorar al Padre en nombre de Jesucristo y de nuevo se enfatiza la necesidad de arrepentirse, de humillarse e invocar a Dios en el nombre de Cristo y adorar al Padre y al Hijo. La adoración es un acto de rendición y devoción que la propia revelación de la restauración nos manda a dirigir a la deidad, nunca a un hombre. El verdadero peligro de la adoración. Si los miembros de la iglesia adorasen a José Smith, estarían violando la esencia misma del evangelio que él restauró. Serían reprendidos por la doctrina y convenios. El verdadero peligro no es honrar, sino idolatrar a cualquier cosa que no sea Dios, ya sea un profeta, dinero, poder en el mundo. La honra es respeto por un oficio sagrado. La adoración es la entrega total de la vida y el alma. Análisis del himno Olor al Profeta. Ahora abordaremos directamente a la prueba favorita de los críticos. El himno Loor al Profeta, en español: al gran profeta rindamos honores. La palabra clave es loor, que significa alabanza, elogio o exaltación. Los críticos afirman que este himno es adoración. Análisis de la letra y el propósito. Verso 1 dice: al gran profeta rindamos honores, fue ordenado por Cristo Jesús. Reflexión. El himno establece inmediatamente que el honor que rendimos es por el oficio que le fue dado, no por ser Dios. Fue ordenado por Cristo Jesús. El loor está condicionado a su llamamiento divino y a su relación con el Salvador. Honramos el instrumento por la obra que hizo el Maestro. El coro. El loor. Loor al profeta subido al cielo. Déspotas luchan en vano contra él. Reflexión. Este loor es un reconocimiento de su martirio y su exaltación en el reino de Dios. En la Biblia los ángeles rinden loor, honra y gloria a Dios. Pero el mismo término loor se utiliza a menudo en las Escrituras para referirse a la exaltación o alabar a cualquier persona noble o justa. No solo a Dios, es una alabanza por su fidelidad y su posición, no una adoración de su fe. Verso final. Grande es su gloria, su nombre es eterno, siempre jamás él las llaves tendrá. Reflexión. Los santos de los últimos días creemos que José Smith fue un mayordomo fiel que posee las llaves del sacerdocio de esta dispensación.
las llaves de la autoridad de Dios. La gloria que José Smith proviene de haber sido un siervo obediente a Dios hasta la muerte. Honrar su nombre es honrar las llaves de la autoridad y el poder de Dios que le confirió para bendecir a toda la humanidad. En esencia, lo ora el profeta no es un himno de adoración, es un himno de gratitud y testimonio. Es una expresión emocional de aprecio por el hombre que por mandato de Dios trajo la luz del Evangelio restaurado. Este himno es el equivalente espiritual de la alabanza que los israelitas pudieron haber cantado a Moisés después de cruzar el Mar Rojo, no como un Dios, sino como al siervo que Dios utilizó para salvarlos. La acusación de que adoramos a José Smith no resiste un análisis bíblico ni la doctrina de la restauración. Honramos a José Smith como el instrumento por el cual Dios nos dio el Evangelio de Jesucristo. Sí, la gente de Moisés y la gente de Nefi prosperó al honrar a sus profetas. Nosotros también prosperaremos al honrar al profeta de la restauración. Él nos señaló a Cristo. La adoración es solo para Dios. La voz de los profetas modernos hemos viajado a través de la Biblia y el libro de Mormón, demostrando que el patrón de Dios siempre ha incluido la honra y sus mensajeros. La diferencia, creador contra restaurador. Como se ha enseñado por los líderes modernos, existe una diferencia fundamental entre ambos. Dios es el creador de todo a quien adoramos. José Smith es solo la persona que restauró el Evangelio, a quien honramos por su labor. Esta aclaración es esencial. Honramos el oficio profético de José Smith. Es el resultado de su trabajo, el cual nos acercó más a Dios. Sin embargo, en todos los aspectos de nuestra vida procuramos la guía y la adoración de Dios y de su Hijo Jesucristo, quienes son seres perfectos, como se explica en la sección Temas de la Iglesia. La perspectiva José Smith nos reveló a Cristo. La clave de nuestra reverencia se encuentra en esta verdad. José Smith nos reveló a Cristo en nuestros días. Los santos de los últimos días, al aceptar las invitaciones de profetas como presidente Russell M. Nelson, nuestros apóstoles, aceptan una invitación para encontrar, seguir y conocer al Cristo viviente, en nombre de quien predicamos, a quien adoramos y amamos. El legado de José Smith es grande, no porque se exaltó a sí mismo, sino porque nos dio las herramientas, la primera visión, el libro de Mormón, las ordenanzas para adorar y acercarnos a Cristo de una forma más completa. El testimonio de la fe. Incluso el presidente Heber Grant testificó que Dios vive. Sé que Jesús es el Cristo. Sé que José Smith fue un profeta de Dios. El testimonio de la misión de José Smith no es un fin, sino un componente del testimonio más grande de la divinidad de Cristo y de la realidad de la restauración. Los líderes son muy claros. Honramos a José Smith porque él nos condujo al verdadero objeto de nuestra adoración, el Padre Celestial y su Hijo y Señor Jesucristo. Es hora de resumir las verdades que hemos descubierto hoy a la pregunta: ¿adoran los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días a José Smith? La respuesta es clara y está fundamentada en las Escrituras. No adoramos solo a Dios. La diferencia entre honrar y adorar es la entrega total de la vida y el alma reservada únicamente para la deidad, Dios el Padre y Jesucristo, tal como lo mandan las Escrituras, antiguas y modernas. Honrar y reverenciar es el respeto profundo por la autoridad al oficio sagrado que Dios ha investido en sus siervos, un patrón constante desde Moisés hasta los apóstoles de hoy. Es un acto de fe. El himno lo ora el profeta. En español, al gran profeta rindamos honores. La palabra clave es lor, que significa alabanza, elogio, exaltación. Los críticos afirman que este himno es adoración. Análisis de la letra y el propósito. Verso 1 dice: al gran profeta rindamos honores, fue ordenado por Cristo Jesús.
Reflexión. El himno establece inmediatamente que el honor que rendimos es por el oficio que le fue dado, no por ser Dios. Fue ordenado por Cristo Jesús. El Lord está condicionado a su llamamiento divino y a su relación con el Salvador. Honramos el instrumento por la obra que hizo el Maestro. El coro, el loor. Loor al profeta subido al cielo. Déspotas luchan en vano contra él. Reflexión. Este loor es un reconocimiento de su martirio y su exaltación en el reino de Dios. En la Biblia los ángeles rinden loor, honra y gloria a Dios. Pero el mismo término loor se utiliza a menudo en las escrituras para referirse a la exaltación o alabar a cualquier persona noble o justa, no solo a Dios. Es una alabanza por su fidelidad y su posición, no una adoración de su fe. Verso final. Grande es su gloria, su nombre es eterno, siempre jamás él las llaves tendrá. Reflexión. Los santos de los últimos días creemos que José Smith fue un mayordomo fiel que posee las llaves del sacerdocio de esta dispensación, las llaves de la autoridad de Dios. La gloria que José Smith proviene de haber sido un siervo obediente a Dios hasta la muerte. Honrar su nombre es honrar las llaves de la autoridad y el poder de Dios que le confirió para bendecir a toda la humanidad. En esencia, loor al profeta no es un himno de adoración, es un himno de gratitud y testimonio. Es una expresión emocional de aprecio por el hombre que por mandato de Dios trajo la luz del Evangelio restaurado. Este himno es el equivalente espiritual de la alabanza que los israelitas pudieron haber cantado a Moisés después de cruzar el Mar Rojo, no como un Dios, sino como al siervo que Dios utilizó para salvarlos. La acusación de que adoramos a José Smith no resiste un análisis bíblico ni la doctrina de la restauración. Honramos a José Smith como el instrumento por el cual Dios nos dio el Evangelio de Jesucristo. Sí, la gente de Moisés y la gente de Nefi prosperó al honrar a sus profetas. Nosotros también prosperaremos al honrar al profeta de la restauración. Él nos señaló a Cristo. La adoración es solo para Dios. La voz de los profetas modernos hemos viajado a través de la Biblia y el libro de Mormón, demostrando que el patrón de Dios siempre ha incluido la honra y sus mensajeros. La diferencia, creador contra restaurador. Como se ha enseñado por los líderes modernos, existe una diferencia fundamental entre ambos. Dios es el creador de todo a quien adoramos. José Smith es solo la persona que restauró el Evangelio, a quien honramos por su labor. Esta aclaración es esencial. Honramos el oficio profético de José Smith. Es el resultado de su trabajo, el cual nos acercó más a Dios. Sin embargo, en todos los aspectos de nuestra vida procuramos la guía y la adoración de Dios y de su Hijo Jesucristo, quienes son seres perfectos, como se explica en la sección Temas de la Iglesia. La perspectiva José Smith nos reveló a Cristo. La clave de nuestra reverencia se encuentra en esta verdad. José Smith nos reveló a Cristo en nuestros días. Los santos de los últimos días, al aceptar las invitaciones de profetas como presidente Russell M. Nelson, nuestros apóstoles, aceptan una invitación para encontrar, seguir y conocer al Cristo viviente, en nombre de quien predicamos, a quien adoramos y amamos. El legado de José Smith es grande, no porque se exaltó a sí mismo, sino porque nos dio las herramientas, la primera visión, el libro de Mormón, las ordenanzas para adorar y acercarnos a Cristo de una forma más completa. El testimonio de la fe. Incluso el presidente Heber Grant testificó que Dios vive. Sé que Jesús es el Cristo. Sé que José Smith fue un profeta de Dios. El testimonio de la misión de José Smith no es un fin, sino un componente del testimonio más grande de la divinidad de Cristo y de la realidad de la restauración. Los líderes son muy claros. Honramos a José Smith porque él nos condujo al verdadero objeto de nuestra adoración, el Padre Celestial y su Hijo y Señor Jesucristo. Es hora de resumir las verdades que hemos descubierto hoy a la pregunta: ¿adoran los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días a José Smith? La respuesta es clara y está fundamentada en las Escrituras. No adoramos solo a Dios. La diferencia entre honrar y adorar es la entrega total de la vida y el alma reservada únicamente para la deidad, Dios el Padre y Jesucristo, tal como lo mandan las Escrituras.
antiguas y modernas. Honrar y reverenciar es el respeto profundo por la autoridad al oficio sagrado que Dios ha investido en sus siervos. Un patrón constante desde Moisés hasta los apóstoles de hoy. Es un acto de fe. La justificación de los críticos. La acusación de adoración es una táctica simple. Los que odian a José Smith utilizan cualquier mención o reverencia para justificar su rechazo a la restauración, creando un Dios ajeno en su mente que no existe en nuestra fe. Nuestro verdadero enfoque: honramos la memoria de José Smith por cuanto fue profeta, lo honramos por el Evangelio restaurado, por el Libro de Mormón y por habernos enseñado a orar para ver a Dios. Que podemos siempre ser valientes en honrar a los profetas de Dios, sabiendo que al hacerlo estamos honrando al Padre y al Hijo que los enviaron. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.